Hay algo en tu mesita de noche que está determinando lo que manifiestas cada día. Y no es tu teléfono, aunque tu teléfono también juega un papel que vamos a hablar más adelante. Es algo más profundo, más invisible, más antiguo que cualquier tecnología moderna. Es lo que hay o lo que falta en ese pequeño espacio junto a tu cama. Ese espacio que parece insignificante pero que en realidad es el lugar más importante de tu hogar. Porque es lo último que ves antes de cerrar los ojos. Es lo primero que ves cuando los abres. Y lo que ocupa ese espacio le envía un mensaje a tu subconsciente cada noche y cada mañana. Un mensaje que tú no escuchas conscientemente, pero que tu subconsciente recibe con una claridad absoluta. Yo crecí viendo a mi abuela hacer algo que durante años no entendí. Cada noche, antes de acostarse, llenaba un vaso de agua limpia y lo colocaba en su mesita de noche. No lo usaba para beber, no le ponía nada dentro, solo lo dejaba ahí. Y cada mañana, al despertar, lo primero que hacía era tomar ese vaso, agradecer en silencio y vaciar el agua en una planta de su casa. Cuando le pregunté por qué lo hacía, me dijo algo que tardé años en comprender. Me dijo, el agua recoge lo que tu alma suelta durante la noche, y la planta lo transforma en vida. En ese momento pensé que era una costumbre pintoresca, algo que las abuelas hacen sin razón aparente, pero los años me enseñaron que mi abuela sabía algo que la ciencia está empezando a confirmar, y que Neville Goddard enseñaba con palabras diferentes pero con la misma verdad de fondo. Años después, cuando empecé a estudiar a Neville Goddard, me encontré con una frase que me llevó de vuelta a las noches de mi abuela. Neville dijo que el estado semejante al sueño es la puerta de entrada al subconsciente, y que lo que sientes en ese estado se convierte en la instrucción que gobierna tu realidad. Mi abuela no conocía a Neville, no leía libros de manifestación, no meditaba ni repetía afirmaciones, pero cada noche, con un simple vaso de agua, entraba en un estado de intención que era exactamente lo que Neville describía. Sostenía el vaso, sentía gratitud, lo colocaba junto a su cama y dormía en paz. Sin saberlo, estaba practicando sats cada noche de su vida, y su vida lo reflejaba. No era una mujer rica en dinero, pero era rica en algo que el dinero no puede comprar: paz interior, certeza, la sensación de que todo estaba en su lugar aunque el mundo exterior dijera lo contrario. Y esa riqueza invisible se irradiaba a todo lo que tocaba. Su casa se sentía diferente. Sus conversaciones se sentían diferentes. Su presencia se sentía diferente. Y cuando murió, a los 92 años, lo hizo con la misma calma con la que llenaba su vaso de agua cada noche. Como si supiera exactamente a dónde iba. Como si ya hubiera estado ahí antes. Déjame hacerte una pregunta, y quiero que la sientas, no que la pienses. ¿Qué hay en tu mesita de noche ahora mismo? Piénsalo. Un teléfono cargándose, tal vez un reloj, tal vez medicinas, tal vez un vaso viejo con agua de hace días, tal vez nada. Ahora piénsalo desde otro ángulo. Si tu mesita de noche es lo último que tu subconsciente registra antes de dormir y lo primero que registra al despertar, ¿qué mensaje le estás enviando? Si lo último que ves es un teléfono, el mensaje es conexión con el mundo exterior. Si lo último que ves es un frasco de medicinas, el mensaje es enfermedad. Si lo último que ves es nada, el mensaje es vacío. Y si lo último que ves es un vaso de agua limpia que cargaste con la intención de tu deseo cumplido, el mensaje es propósito. Es dirección. Es un ancla que le dice a tu subconsciente exactamente qué frecuencia mantener durante las horas más importantes de tu vida. Las horas donde duermes, las horas donde tu subconsciente trabaja sin la interferencia de tu mente consciente, las horas donde tu realidad del día siguiente se programa. Si lo último que ves es un libro de problemas que dejaste a medio leer, el mensaje es confusión. Si lo último que ves es una foto de alguien que ya no está, el mensaje puede ser nostalgia o dolor, dependiendo de cómo te hace sentir. Todo comunica. Todo transmite.
Y tu subconsciente lo recibe todo sin filtro en esos minutos donde la mente consciente se apaga. La mayoría de las personas jamás piensa en esto. Jamás se detiene a considerar que el espacio junto a su cabeza es el espacio más influyente de toda su casa. Más influyente que la sala donde pasan el día. Más influyente que la cocina donde preparan la comida. Porque la sala y la cocina las habitas con la mente consciente activada, pero la mesita de noche la habitas con el subconsciente abierto, y lo que tu subconsciente absorbe durante 8 horas pesa más que lo que tu mente consciente procesa durante 16. Ahora necesitas entender qué pasa en tu cerebro cada noche y por qué esas horas son tan importantes. Cuando cierras los ojos y tu cuerpo se relaja, tu cerebro baja de frecuencia. Durante el día opera en lo que se llama beta, que es el estado de vigilancia, de análisis, de control. Tu mente consciente está al mando. Filtra todo, juzga todo, rechaza todo lo que no coincide con lo que ya crees. Pero cuando te acuestas y empiezas a relajarte, tu cerebro baja de beta a alfa y de alfa a teta. Teta es una frecuencia entre 4 y 8 ciclos por segundo. Y en teta sucede algo que cambia todo. Tu mente consciente se desactiva, tu filtro se apaga y tu subconsciente queda completamente abierto, receptivo, sin defensa. Todo lo que sientes en ese momento tu subconsciente lo acepta como verdad, sin cuestionarlo, sin analizarlo, sin resistirlo. Es como si cada noche se abriera una puerta directa a la sala de control de tu realidad. Y lo que entra por esa puerta se convierte en la instrucción que tu subconsciente ejecuta durante el sueño. Neville Goddard descubrió esto décadas antes de que la neurociencia lo confirmara. Él lo llamó SATS, State Akin to Sleep, el estado semejante al sueño. Y dijo que en ese estado, la imaginación y el subconsciente se unen creativamente, que todo lo que sientes en SATS se imprime en tu subconsciente sin resistencia, y que el subconsciente, durante el sueño, reorganiza tu realidad para que coincida con lo que se imprimió. No al revés. No es que la realidad cambie y después tú cambias. Tú cambias primero, en SATS, y la realidad sigue. Pero hay un problema que la mayoría enfrenta cada noche, y es que llegar al estado teta con una intención clara es difícil. Tu mente no se apaga fácilmente. Los pensamientos del día te bombardean, las preocupaciones se acumulan. La lista de cosas pendientes se repite en tu cabeza, y antes de que puedas sentir tu deseo cumplido, ya te quedaste dormida o dormido pensando en problemas. Y esos problemas son lo que tu subconsciente acepta como instrucción, y al día siguiente despiertas en la misma realidad. O peor. Neville Goddard sabía que este era el obstáculo principal, y por eso enseñaba una técnica específica para superarlo. Decía que necesitas una escena corta, de no más de 10 segundos, que implique que tu deseo ya se cumplió, y que debías repetir esa escena mientras caías dormida o dormido, hasta que se sintiera natural. Pero lo que nunca se menciona es que las civilizaciones antiguas usaban algo que Neville no incluyó en sus conferencias, pero que amplifica todo el proceso. Usaban un ancla física, un objeto en el espacio de sueño que le recordaba al subconsciente qué frecuencia mantener durante toda la noche. Y el ancla más antigua, más simple y más potente que existe es un vaso de agua. Hay algo más sobre el agua que necesitas entender. Tu cuerpo es 70% agua. Tu cerebro es 80% agua. Lo que significa que cuando cargas un vaso de agua con tu intención, estás usando el mismo elemento del que estás hecha o hecho. El agua dentro del vaso y el agua dentro de ti son la misma sustancia. Y cuando una vibra en una frecuencia, la otra responde. Es como dos cuerdas de guitarra afinadas en la misma nota. Cuando tocas una, la otra vibra sola, sin que la toques, por resonancia. El vaso de agua en tu mesita de noche resuena con el agua de tu cuerpo toda la noche, y la frecuencia que cargaste en ese vaso se transmite al agua de tu cerebro, de tu corazón, de cada célula. No es metáfora, es física, es resonancia.
Y cuando la frecuencia de tu cuerpo se sincroniza con la frecuencia del vaso, tu subconsciente recibe una señal coherente durante 8 horas consecutivas. 8 horas de instrucción silenciosa. 8 horas de frecuencia sostenida, sin interrupciones, sin dudas, sin la interferencia de la mente consciente. Nada que hagas durante el día puede competir con 8 horas de señal coherente durante el sueño. Nada. Esa es la razón por la que este ritual es más potente que horas de afirmaciones diurnas, porque las afirmaciones duran minutos, pero el vaso trabaja toda la noche. El agua es el símbolo de la conciencia en casi todas las tradiciones espirituales del mundo. En la Biblia, que era la base de las enseñanzas de Neville Goddard, el agua aparece como símbolo de purificación, de transformación, de vida nueva. Jesús convirtió el agua en vino. Moisés separó las aguas del mar. El bautismo se hace con agua. No es casualidad que el agua sea central en cada tradición, y hay una razón que la ciencia moderna está empezando a confirmar. El Dr. Masaru Emoto, investigador japonés, dedicó su vida a estudiar cómo la intención humana afecta la estructura molecular del agua. Sus experimentos mostraron que el agua expuesta a palabras de amor y gratitud formaba cristales geométricos perfectos, y el agua expuesta a palabras de odio y miedo formaba estructuras caóticas y desordenadas. Aunque estos experimentos han sido debatidos en la comunidad científica, lo que nadie puede negar es que el agua es extraordinariamente sensible a su entorno. Y cuando colocas un vaso de agua junto a tu cama y lo cargas con tu intención antes de dormir, estás usando la misma tradición que miles de culturas han practicado durante miles de años. Los pueblos indígenas de América colocaban agua junto a sus camas durante ceremonias de sanación. Los monjes budistas mantienen agua bendecida en sus templos durante la noche. En la tradición yoruba africana, un vaso de agua junto a la cama conecta al durmiente con el mundo espiritual. Y en la tradición cristiana, el agua bendita purifica el espacio donde se coloca. Neville Goddard no mencionaba el vaso de agua explícitamente, pero enseñaba que el mundo físico es un reflejo del mundo interior, y que los objetos cargados con intención operan como puentes entre lo invisible y lo visible. El vaso de agua es ese puente, no porque el agua tenga poderes mágicos, sino porque el acto de cargarlo con tu intención te coloca en el estado exacto que Neville describía como sats. Si esto te está resonando, si algo dentro de ti reconoce que este mensaje llegó en el momento justo, te pido que te suscribas a este canal, no como un acto mecánico, sino como una declaración de que estás eligiendo transformar tus noches. Y deja un comentario con la frase, "Mi noche es mi poder". En el próximo video voy a revelar qué objetos nunca deberías tener cerca de tu cama, porque destruyen tu manifestación cuántica mientras duermes. Ahora viene la práctica, y como en todo lo que enseño en este canal, cada paso tiene una razón. No hagas esto de forma mecánica. Un ritual sin intención es un gesto vacío, y un gesto vacío no genera ningún cambio. Lo que necesitas es simple. Un vaso de vidrio transparente, no de plástico, no de metal, de vidrio, porque el vidrio es un material neutro que no interfiere con la frecuencia que vas a cargar en el agua. Y agua limpia, fresca, lo más pura que tengas disponible. El momento es importante. Hazlo justo antes de acostarte, no una hora antes, no mientras ves televisión, justo antes de apagar la luz, porque necesitas que este sea el último acto consciente de tu día. Llena el vaso de agua, sosténlo entre tus manos y cierra los ojos. Ahora quiero que pienses en tu deseo, no en lo que te falta, en lo que quieres sentir. Puede ser paz, puede ser abundancia, puede ser amor, puede ser salud. Elige uno, solo uno, y en lugar de pedirlo, asúmelo. Di internamente, esto ya es mío. No con esfuerzo, no con urgencia, con la misma naturalidad con la que sabes tu nombre. Siente la emoción de ya tener lo que deseas, la gratitud, el alivio,
la certeza tranquila, y mientras sientes esa emoción, imagina que esa frecuencia se imprime en el agua que sostienes, que cada molécula del agua absorbe lo que sientes. 10 segundos son suficientes, no necesitas más, y después coloca el vaso en tu mesita de noche, lo más cerca posible de tu cabeza, y acuéstate. Aquí es donde todo conecta con lo que Neville Goddard enseñaba. Cuando te acuestes, no intentes visualizar escenas perfectas, no repitas afirmaciones, no te esfuerces en nada, solo mira el vaso durante un momento antes de cerrar los ojos. Ese vaso es tu ancla, es el recordatorio físico de la intención que acabas de declarar. Y cuando lo miras, tu subconsciente recibe un refuerzo visual de la frecuencia que cargaste. Es como poner un letrero en la puerta de tu subconsciente que dice, esta noche manifestamos esto. Y después cierra los ojos. Siente la emoción del deseo cumplido. No la emoción de desear, la emoción de tener. Y deja que el sueño venga naturalmente. No lo fuerces. No te preocupes por si lo estás haciendo bien. Solo siente y suelta. El vaso está ahí, trabajando toda la noche. Mientras tú descansas, mientras tu subconsciente procesa, mientras tu cerebro reorganiza circuitos. El vaso es tu centinela silencioso que mantiene la frecuencia activa durante las horas donde tú no puedes hacerlo conscientemente. Ahora necesitas saber los 3 errores que anulan completamente este proceso. El primer error es usar el teléfono después de colocar el vaso. Si cargas el agua con tu intención y después revisas mensajes, noticias o redes sociales, estás contaminando la frecuencia que acabas de establecer. Es como lavar una prenda y ponerla inmediatamente en el barro. La mente consciente se reactiva con los estímulos del teléfono. Tu cortisol sube, tu frecuencia cerebral vuelve a beta, y la intención que cargaste se diluye antes de que tu subconsciente pueda procesarla. El vaso va después del teléfono. Nunca antes. El teléfono es lo penúltimo. El vaso es lo último, sin excepción. El segundo error es olvidar el ritual de la mañana. Y este error es el que la mayoría comete porque nadie lo menciona. Lo que haces los primeros 10 minutos al despertar es tan importante como lo que hiciste antes de dormir. Cuando abres los ojos, tu cerebro está todavía en frecuencia alfa, todavía parcialmente receptivo, todavía conectado con la frecuencia que dominó tu sueño. Y en ese momento tienes una oportunidad de sellar lo que tu subconsciente procesó durante la noche, o de destruirlo. Si lo primero que haces es tomar el teléfono, destruyes. Si lo primero que haces es mirar el vaso, recordar tu intención y sentir la emoción del deseo cumplido durante 10 segundos antes de levantarte, sellas. Es un acto de 30 segundos. Mirar el vaso, recordar, sentir. Y después, toma el vaso y vacía el agua. No la bebas. Vacíala en una planta si tienes una, o en el fregadero con gratitud, como hacía mi abuela, porque esa agua absorbió la frecuencia de tu noche. Y cuando la liberas con gratitud, estás cerrando un ciclo que le dice a tu subconsciente que el proceso fue completado, que la instrucción fue recibida, que ya está hecho. El tercer error es inconsistencia. Y este error está directamente conectado con lo que la neurociencia enseña sobre la consolidación neuronal. Los circuitos nuevos necesitan repetición consecutiva para competir con los circuitos viejos. Si haces el ritual una noche y lo olvidas 3, los circuitos viejos ganan. La frecuencia vieja se reactiva y vuelves al punto de partida. La instrucción es simple: 21 noches consecutivas, sin saltarte una. No necesitas que cada noche sea perfecta. No necesitas sentir una emoción intensa cada vez. Solo necesitas hacerlo. Llenar el vaso. Sostenerlo. Sentir. Colocar. Dormir. Despertar. Mirar. Sentir. Vaciar. 21 veces. Y después de 21 noches, el circuito nuevo alcanza el umbral de consolidación. Y lo que antes requería esfuerzo, se convierte en automático. Tu subconsciente ya no necesita el vaso para mantener la frecuencia. La frecuencia se convirtió en tu estado natural. Pero hasta que llegue ese día, el vaso es tu aliado, tu ancla,
tu puente entre el mundo visible y el invisible. Déjame contarte la historia de Carmen. Carmen tenía 61 años cuando me escribió. Llevaba 30 años buscando algo que no podía nombrar. Había probado todo: afirmaciones, visualizaciones, meditaciones, cursos, libros, retiros espirituales, y nada la satisfacía. Nada la acercaba a esa sensación de que su vida estaba alineada con lo que ella sentía que debería ser. Me dijo algo que me conmovió profundamente. Me dijo: siento que llevo toda mi vida preparándome para algo que nunca llega, como si estuviera en una sala de espera eterna. Le enseñé el ritual del vaso de agua, no porque fuera una técnica mágica, sino porque Carmen necesitaba algo concreto, algo que pudiera hacer con sus manos, algo que le diera estructura a esas noches que pasaba dando vueltas en la cama pensando en todo lo que no tenía. Me escribió 3 semanas después, y lo que me dijo cambió mi forma de entender este proceso. Me dijo: las primeras noches lloraba mientras sostenía el vaso, no de tristeza, de algo que no sé nombrar, como si el acto de sostener el agua con intención me diera permiso de sentir lo que llevaba años reprimiendo: la esperanza. Le pregunté qué había cambiado en su vida exterior. Me dijo: todavía nada visible, pero algo dentro de mí se movió. Me levanto diferente. Ya no me levanto con esa angustia. Me levanto con una calma que no sentía desde que era niña. Y esa calma me está cambiando. Tomo decisiones diferentes. Hablo diferente. Miro a las personas diferente. Es como si el vaso me hubiera dado un centro que no tenía. Neville Goddard habría dicho que Carmen cambió de estado, que el vaso fue el puente que la llevó del estado de búsqueda al estado de certeza. No porque el agua hiciera algo sobrenatural, sino porque el acto de cargarla con intención cada noche la obligaba a sentir su deseo cumplido de una manera que las afirmaciones verbales nunca habían logrado. El vaso la sacó de la cabeza y la llevó al cuerpo, la sacó del pensamiento y la llevó al sentimiento. Y el sentimiento, como Neville enseñaba, es el secreto. Un hombre de 58 años me contó una historia diferente pero igualmente reveladora. Me dijo que siempre había sido escéptico. No creía en rituales ni en manifestación, pero su esposa le había pedido que probara el vaso de agua durante una semana. Solo una semana. Accedió por ella, no por convicción. Me dijo: la primera noche me sentí ridículo. Un hombre de mi edad sosteniendo un vaso de agua y tratando de sentir abundancia. Pero lo hice, y algo extraño pasó. Cuando solté el vaso y lo puse en la mesita, sentí un alivio que no esperaba, como si al depositar mi intención en algo físico, mi mente dejara de darle vueltas al tema. Le pregunté si completó la semana. Me dijo: completé 3 semanas. No porque creyera que el agua iba a manifestar algo, sino porque dormir se volvió diferente, más profundo, más tranquilo, y despertar se volvió diferente, más claro, más presente. Y en la 3ª semana tomé una decisión profesional que llevaba un año postergando. No sé si fue el vaso o si fui yo, pero algo cambió. Hay otra historia que quiero contarte. Una mujer de 53 años me escribió desde Argentina. Me dijo que vivía sola en un departamento pequeño desde que sus hijos se fueron de casa. Me dijo que las noches eran lo más difícil. El silencio de la casa vacía la hacía sentir insignificante, pequeña, olvidada. Cada noche se dormía con un nudo en el estómago que no podía explicar. No era tristeza exactamente, era una sensación de que la vida ya había pasado y ella se había quedado atrás. Le enseñé el ritual del vaso de agua, pero le di una instrucción adicional. Le dije que cada noche, mientras sostenía el vaso, no pensara en lo que le faltaba, que pensara en lo que había dado, en los años que dedicó a criar a sus hijos, en las noches que pasó cuidándolos, en el amor que puso en cada comida, en cada conversación, en cada abrazo, y que sintiera gratitud por esa mujer, por ella misma. No gratitud por lo que quería recibir, gratitud por lo que ya había dado. Me escribió un mes después.
Me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo, la primera noche que sostuve el vaso pensando en lo que di, en vez de lo que me falta, algo se rompió dentro de mí, algo que llevaba años apretando mi pecho, y lo que quedó después no fue vacío, fue espacio, espacio para algo nuevo. No sé qué va a llenar ese espacio, pero por primera vez en años no me da miedo no saberlo. Eso es transformación real. No es conseguir cosas. Es convertirte en alguien que ya no necesita conseguir para sentirse completa. Y desde ese estado, paradójicamente, es cuando todo empieza a llegar. Quiero hablarte ahora de la generosidad y su conexión con este ritual, porque la prosperidad y la generosidad están entrelazadas de una manera que la mayoría no comprende. Cuando vacías el vaso cada mañana en una planta, estás practicando un acto de generosidad. Estás dando agua cargada de intención a un ser vivo. Estás devolviendo a la naturaleza lo que la naturaleza te dio. Y ese acto de dar activa algo en tu subconsciente. Le dice que eres alguien que tiene suficiente para dar, que no vives en escasez, que la abundancia fluye a través de ti. Cada mañana que vacías el vaso con gratitud, estás reprogramando tu identidad de escasez a abundancia. No con palabras, con un acto físico, un acto que tu subconsciente registra con 11 millones de bits de procesamiento. Las palabras entran por 40 bits, los actos entran por 11 millones. Por eso una acción vale más que 1000 afirmaciones. Por eso vaciar el vaso cada mañana no es un gesto decorativo. Es un acto de reprogramación masiva que tu mente consciente ni siquiera registra, pero que tu subconsciente absorbe completamente. Y hay algo más sobre la prosperidad que necesitas escuchar. La prosperidad real no tiene que ver con dinero. El dinero es una consecuencia. La prosperidad es un estado. Es sentir que lo que tienes es suficiente. Es despertar sin angustia. Es dormir sin nudo en el estómago. Es caminar por tu casa sin pesadez. Es mirar tu vida y sentir gratitud genuina por lo que hay, no resentimiento por lo que falta. Ese estado es la semilla de todo lo demás. Del dinero, de las relaciones, de la salud, de las oportunidades, porque cuando vibras en ese estado, todo lo que coincide con esa frecuencia empieza a moverse hacia ti. No porque lo persigas, porque lo atraes, como un imán, pero un imán que no se esfuerza. Un imán simplemente es. Y lo que le corresponde llega solo. El vaso de agua en tu mesita de noche es el recordatorio diario de que tú eres ese imán, que tu frecuencia natural es abundancia, que la escasez fue un programa instalado sin tu permiso, y que cada noche que cargas ese vaso con intención, estás desinstalando ese programa, capa por capa, noche tras noche, hasta que lo que queda es lo que siempre fuiste, abundancia en su forma más pura. Quiero hablarte ahora de algo que parece contradictorio pero que es esencial. Lo que no debes hacer con el vaso de agua. Y lo más importante que no debes hacer es pedirle al agua. No es una oración, no es un deseo lanzado al universo, no es un «por favor, dame esto», porque cada vez que pides estás declarando que no tienes. Y esa declaración de carencia es la frecuencia que el agua absorbe. Y esa frecuencia es la que tu subconsciente procesa durante 8 horas. Neville Goddard fue claro sobre esto. No dijo, pide y recibirás. Dijo, asume y se endurece en hecho. La diferencia entre pedir y asumir es la diferencia entre la carencia y la posesión. Cuando sostienes el vaso, no estás pidiendo agua al océano. Estás siendo el océano. No estás rogando abundancia al universo. Estás vibrando como alguien que ya es abundante. La emoción que cargas en el agua no es «quiero esto», es «esto ya es mío». Y esa diferencia sutil pero inmensa es lo que separa a quienes manifiestan de quienes pasan años pidiendo sin recibir. Hay una observación que quiero compartir contigo que va a cambiar la forma en que entiendes todo este proceso. Los niños pequeños no piden, esperan. Y hay una diferencia fundamental entre las dos cosas. Un niño que sabe que mañana es su cumpleaños no pide regalos con desesperación. Simplemente sabe que van a estar ahí. No duda.
No cuestiona. No verifica cada hora si alguien compró algo. Duerme en paz sabiendo que mañana será especial. Esa paz es el estado que Neville Goddard describía. Esa certeza sin esfuerzo. Esa confianza sin ansiedad. Esa fe sin necesidad de prueba. Los adultos perdemos esa capacidad porque la vida nos enseña a desconfiar, a verificar, a dudar, a pedir con urgencia porque aprendimos que si no pides con fuerza nadie te escucha. Pero el subconsciente no funciona como las personas. El subconsciente no responde a la urgencia, responde a la certeza, no responde al volumen de tu petición, responde a la frecuencia de tu estado. Un susurro de certeza tiene más poder que un grito de desesperación. Cada noche, cuando sostienes ese vaso de agua, recuerda al niño o la niña que fuiste, esa versión de ti que sabía esperar con paz, que sabía confiar sin pruebas, que sabía que el mundo era generoso aunque no pudiera explicar por qué. Esa versión todavía vive dentro de ti, y el vaso de agua la despierta cada noche. Quiero contarte algo más antes de terminar. Algo sobre el agua que pocas personas saben. El agua del planeta Tierra tiene miles de millones de años. La misma agua que bebes hoy fue lluvia que cayó sobre dinosaurios. Fue nieve en montañas que ya no existen. Fue parte de océanos que cambiaron de forma 1000 veces. El agua no se crea ni se destruye. Se transforma, circula, viaja. Y en cada viaje absorbe información del entorno por donde pasa. El agua de tu vaso ha estado en nubes, en ríos, en la tierra profunda, en organismos vivos, en otros seres humanos. Lleva en sus moléculas la historia del planeta entero. Y cuando la sostienes entre tus manos y le imprimes tu intención, estás añadiendo tu historia a esa memoria ancestral. Estás diciéndole al agua más antigua del universo que ahora es portadora de tu deseo. Y el agua acepta, como siempre ha aceptado, porque el agua no juzga, no filtra, no cuestiona, solo fluye, y donde fluye, transforma. Esa es la sabiduría que mi abuela conocía sin palabras científicas. Esa es la verdad que Neville Goddard enseñaba sin mencionar el vaso. Y esa es la ciencia que la investigación moderna está empezando a confirmar con instrumentos que mis abuelos nunca habrían podido imaginar. No importa si crees que fue el vaso o si fuiste tú, porque en realidad es lo mismo. El vaso es tú, tu intención, tu decisión de hacer algo diferente cada noche, tu compromiso con una práctica que te obliga a detenerte, a sentir, a conectar con lo que deseas antes de cerrar los ojos. El vaso no manifiesta, tú manifiestas. Pero el vaso te ayuda a recordar quién eres cuando la mente se olvida. Ahora quiero hablarte de las 4 señales de que tu subconsciente ya está trabajando con la nueva frecuencia. La primera señal es que tus sueños cambian, se vuelven más vívidos, más narrativos. A veces sueñas directamente con lo que deseas, no como un deseo, sino como algo que ya está sucediendo. Eso es tu subconsciente procesando la nueva instrucción y creando los primeros puentes de incidentes en el mundo interior antes de que se manifiesten en el exterior. La segunda señal es que despiertas diferente, no necesariamente más descansada o descansado, pero con una claridad que antes no tenías, con una sensación de dirección, como si supieras a dónde vas aunque no puedas explicar cómo lo sabes. La tercera señal es la más práctica. Empiezas a notar cosas que antes no notabas, oportunidades que siempre estuvieron ahí pero que tu filtro perceptivo no captaba, conversaciones que de repente tienen un significado diferente, personas que aparecen en tu vida sin que las busques. Neville Goddard llamaba a esto puentes de incidentes. Son los eslabones que el subconsciente construye entre tu realidad actual y la que asumiste antes de dormir, y aparecen solos, sin esfuerzo, sin planificación. La cuarta señal es la más profunda. Dejas de necesitar el resultado. No es que dejó de importarte, es que ya no sientes la urgencia de perseguirlo, porque algo dentro de ti ya sabe que está hecho, y esa calma, esa ausencia de urgencia, es la prueba de que la asunción se endureció. Neville lo decía así:
Cuando dejas de necesitarlo, está a punto de llegar. Ahora quiero hablarte de algo que es fundamental para que este proceso funcione, y es la protección de tu espacio nocturno. Porque puedes hacer el ritual perfectamente cada noche, pero si tu dormitorio está contaminado con energías acumuladas, es como intentar escuchar música en una habitación llena de ruido. La señal del vaso se pierde entre las frecuencias viejas. Por eso recomiendo combinar el vaso de agua con la limpieza de sal que enseñé en un video anterior. La sal en las esquinas limpia el espacio. El vaso de agua programa la frecuencia nueva. Juntos crean un sistema completo de transformación nocturna que ninguno de los dos podría lograr por separado. La sal remueve lo viejo. El vaso instala lo nuevo. Y tú descansas en el medio, dejando que tu subconsciente haga el trabajo que tu mente consciente jamás podría hacer. Hay otro aspecto de la protección nocturna que pocas personas mencionan, y es lo que pasa en tu dormitorio durante las horas que no estás durmiendo. Si tu dormitorio es también el lugar donde ves noticias preocupantes, donde discutes con tu pareja, donde revisas cuentas bancarias con angustia, cada una de esas actividades deja una huella energética en el espacio, y esas huellas se acumulan. Y cada noche, cuando tu subconsciente se abre, esas huellas entran junto con la intención de tu vaso. Es como enviar un mensaje claro, pero con estática de fondo. El mensaje llega pero distorsionado. Si puedes, reserva tu dormitorio exclusivamente para dormir y para tu ritual. Evita ver noticias en la cama. Evita discusiones en el dormitorio. Evita trabajar con el teléfono en la cama. Tu dormitorio debe ser tu templo, el espacio más sagrado de tu hogar, el lugar donde cada noche te encuentras con tu subconsciente y le das las instrucciones para el día siguiente. Cuando tratas tu dormitorio con esa reverencia, el espacio responde. Se vuelve más limpio energéticamente, más receptivo a tu intención, y el vaso de agua trabaja con más potencia porque no tiene que competir con frecuencias acumuladas. Quiero hablarte también del silencio, porque el silencio es una parte esencial de este proceso que la mayoría subestima. Neville Goddard era profundamente silencioso sobre sus prácticas. No las compartía con cualquiera, no las discutía en conversaciones casuales. Y había una razón para eso. Cada vez que compartes una intención sagrada con alguien que duda o que no entiende, esa duda se conecta con tu intención a través de tu propia inseguridad. Y esa conexión debilita la señal. Es como tener un cable eléctrico con fugas. La energía se pierde antes de llegar a donde necesita llegar. Tu ritual del vaso de agua es privado. Es entre tú y tu subconsciente. Nadie más necesita saberlo. Nadie más necesita aprobarlo. Nadie más necesita entenderlo. Y si alguien te pregunta por qué hay un vaso de agua en tu mesita de noche, simplemente di que te gusta tener agua cerca por si tienes sed durante la noche. No necesitas explicar, no necesitas justificar, no necesitas convencer a nadie de que funciona, solo necesitas hacerlo, en silencio, con fe, con consistencia, y dejar que los resultados hablen por ti cuando lleguen, porque llegarán, siempre llegan cuando la práctica es consistente y la intención es genuina. Déjame contarte una última reflexión sobre por qué los 21 días son tan importantes. Y no es por una razón mística, es por una razón neurológica que cambia todo. Cuando repites una experiencia emocional durante 21 días consecutivos en el estado teta, tu cerebro crea lo que los neurocientíficos llaman un circuito preferencial. Es un circuito neuronal que se vuelve tan fuerte por repetición que tu cerebro empieza a elegirlo automáticamente sobre los circuitos viejos. Piensa en un camino en el bosque. Las primeras veces que lo caminas apenas se nota, es solo hierba pisada. Pero después de caminar el mismo sendero 21 veces, se convierte en un camino visible, y después de 40 días, se convierte en el camino principal. Tu cerebro hace exactamente lo mismo con las frecuencias emocionales. Las primeras noches el circuito nuevo es apenas un sendero. Tu cerebro todavía prefiere el camino viejo porque es más ancho, más conocido, más fácil. Pero cada noche que cargas el vaso y sientes tu deseo cumplido en el estado teta, el sendero nuevo se ensancha, y el viejo empieza a llenarse de hierba.
Después de 21 noches, el sendero nuevo ya compite con el viejo. Y después de 40 noches, el sendero nuevo se convierte en el camino principal. Y tu cerebro lo elige automáticamente, sin esfuerzo, sin disciplina, porque ya no es un camino nuevo, es tu camino. El vaso de agua te ayuda a caminar ese sendero cada noche sin perderte. Es tu brújula, tu recordatorio, tu ancla en el mundo físico que mantiene tu intención activa en el mundo invisible. Y hablando de tiempo, déjame advertirte sobre la impaciencia, porque la impaciencia es el saboteador más común de este proceso. Hay personas que hacen el ritual 3 noches y al cuarto día revisan la realidad esperando cambios, y cuando no los ven, abandonan. Dicen esto no funciona y vuelven a lo de siempre. Pero piensa en esto. Si llevas 20, 30, 40 años programando tu subconsciente con la frecuencia de escasez, preocupación y miedo, ¿crees que 3 noches van a revertir todo eso? La limpieza y la reprogramación son un proceso. Como sanar una herida profunda. No se cierra en un día. Se cierra capa por capa, noche tras noche, vaso tras vaso, y cada noche que mantienes la práctica, cada vaso que cargas con intención, estás llegando a capas más profundas de programación que llevan décadas ahí. Vadim Zeland lo explicaría desde el transurfing diciendo que le estás quitando importancia al resultado, que no fuerzas, que no empujas, que simplemente mantienes la frecuencia y dejas que el espacio de variantes organice los puentes. Neville Goddard lo explicaría diciendo que estás en el Sabbat, que descansas de tus obras porque la obra ya fue hecha, y que la manifestación viene en su propio tiempo perfecto, no en el tuyo, en el de ella. Tu trabajo no es decidir cuándo llega, tu trabajo es mantener la frecuencia, cada noche, con tu vaso, con tu intención, con tu fe. Quiero hablarte ahora de algo que va más allá del ritual. Quiero hablarte de la verdad sobre la manifestación que nadie se atreve a decir. Y es que la manifestación no se trata de conseguir cosas, se trata de convertirte en la persona que naturalmente las tiene. No manifiestas dinero, te conviertes en alguien que vibra en abundancia. Y la abundancia trae el dinero. No manifiestas amor, te conviertes en alguien que vibra en amor propio. Y el amor propio atrae el amor de otros. No manifiestas salud, te conviertes en alguien que vibra en paz interior. Y la paz interior se refleja en el cuerpo. El vaso de agua en tu mesita de noche no te da lo que quieres. Te ayuda a convertirte en quien naturalmente lo tiene. Cada noche que sostienes ese vaso y sientes la emoción de tu deseo cumplido, no estás pidiendo al universo. Estás declarando quién eres. Estás asumiendo un estado. Y cuando asumes un estado con suficiente consistencia, ese estado se endurece en hecho. No porque la realidad obedeció tu petición, porque la realidad se reorganizó para coincidir con quien tú eres ahora. Y esa es la diferencia entre pedir y ser. Pedir dice, no tengo. Ser dice, yo soy. Y Neville Goddard fue claro. Las 2 palabras más poderosas del universo son, yo soy. Porque lo que sigue a yo soy, se convierte en la instrucción que tu subconsciente ejecuta sin cuestionar. Si dices, yo soy abundante, con la mente pero sientes escasez en el cuerpo, tu subconsciente obedece al cuerpo. Si sientes, yo soy abundante con el cuerpo mientras sostienes ese vaso de agua cada noche, tu subconsciente obedece al sentimiento. El vaso es el puente entre el yo soy de tu mente y el yo soy de tu cuerpo. Es lo que hace que la declaración pase de ser un pensamiento a ser una experiencia física. Y la experiencia física es lo que el subconsciente procesa con más potencia. Mi abuela no sabía nada de SATS, ni de frecuencia teta, ni de neuroplasticidad, pero cada noche llenaba su vaso de agua, lo colocaba junto a su cama y dormía con una paz que yo no entendía hasta que crecí. Ella no llamaba manifestación a lo que hacía, ella lo llamaba fe. Y la fe, como Neville Goddard enseñó toda su vida, es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. El vaso de agua es esa sustancia,
tangible, visible, real, y la emoción que cargas en él es la evidencia. Invisible, silenciosa, pero más real que cualquier cosa que puedas tocar. Ahora quiero que hagas algo. Ve a tu cocina, toma un vaso de vidrio limpio, llénalo de agua fresca, llévalo a tu dormitorio, sosténlo entre tus manos, cierra los ojos. Y siente lo que sentirías si lo que más deseas ya fuera tuyo, no lo que quieres obtener, lo que quieres sentir. Siente la gratitud, el alivio, la certeza. 10 segundos, y colócalo en tu mesita de noche. Y esta noche, cuando te acuestes, míralo, recuerda lo que sentiste, y cierra los ojos con la paz de quien sabe que ya está hecho. Y mañana, cuando despiertes, no toques el teléfono. Mira el vaso, recuerda, siente, y después vacía el agua con gratitud, y repite 21 noches consecutivas. Esta noche, cuando llenes tu vaso de agua y lo coloques junto a tu cabeza, quiero que recuerdes algo. No estás empezando un ritual. Estás continuando una tradición que tiene miles de años. Estás haciendo lo que hicieron los sabios egipcios en sus templos, lo que hicieron los monjes en sus monasterios, lo que hicieron las abuelas en sus cocinas. Estás usando el elemento más simple y más potente del planeta para transformar tu realidad desde adentro. Y estás haciéndolo respaldada o respaldado por lo que Neville Goddard enseñó, por lo que la neurociencia confirma, y por lo que millones de personas han experimentado a lo largo de la historia de la humanidad. No estás sola en esto. No estás solo en esto. Cada persona que llena un vaso con intención esta noche está conectada contigo por la misma frecuencia, por la misma fe, por la misma decisión de creer en lo invisible más que en lo visible. Y esa comunidad silenciosa, esa red de almas que eligen cada noche transformar su realidad con un simple vaso de agua, tiene más poder del que puedes imaginar. Tu mesita de noche no es un mueble, es un altar. El altar más importante de tu hogar, porque es el espacio donde cada noche depositas la instrucción que tu subconsciente ejecutará mientras duermes. Lo que pongas ahí importa más de lo que imaginas. Un teléfono programa estrés. Un frasco de medicinas programa enfermedad. La nada programa vacío. Un vaso de agua cargado con la emoción de tu deseo cumplido programa transformación. Elige con cuidado lo que pones junto a tu cabeza, porque tu subconsciente lo está mirando aunque tus ojos estén cerrados. El agua recoge lo que tu alma suelta durante la noche, y la planta lo transforma en vida. Gracias, abuela, por enseñarme lo que la ciencia tardó décadas en confirmar. Si esto cambió la forma en que ves tu mesita de noche, deja un comentario contando qué vas a sentir esta noche mientras sostienes tu vaso de agua. Esa declaración activa un compromiso en tu subconsciente. Y si todavía no te has suscrito, hazlo ahora. Comparte este video con alguien que necesite transformar sus noches. Nos vemos en el próximo video. Y quiero que pienses en eso un momento. Un altar no es un lugar donde vas a pedir. Un altar es un lugar donde vas a entregar, donde depositas lo más sagrado que tienes. Tu intención, tu fe, tu disposición de cambiar. Cada noche que colocas ese vaso en tu mesita, estás haciendo una ofrenda. No al universo, no a Dios, no a una fuerza externa, a ti misma, a ti mismo. Estás ofrendando tu atención a la versión de ti que ya tiene lo que deseas. Estás ofrendando tu tiempo a la práctica que te transforma. Estás ofrendando tu silencio al proceso que trabaja mientras duermes. Y esa ofrenda diaria, ese acto pequeño pero constante, es más sagrado que cualquier ceremonia grandiosa hecha una sola vez, porque la consistencia es la forma más alta de devoción, no la intensidad. La consistencia, llenar el vaso cada noche no es un ritual espectacular, es un acto humilde, silencioso, repetitivo, pero es en esa repetición humilde donde se esconde el poder más grande, el poder de convertir un hábito en una identidad. El poder de convertir una intención en una realidad. El poder de convertir un vaso de agua en un portal entre el mundo que ves y el mundo que creas.
Mi abuela llenó su vaso cada noche durante más de 50 años. 50 años de la misma práctica silenciosa. Y cuando le pregunté si alguna vez se cansó de hacerlo, me miró con esos ojos sabios y me dijo, «No te cansas de respirar». Para ella no era un ritual, era parte de quien era. Y eso es lo que quiero para ti. Que el vaso no sea algo que haces, que sea parte de quien eres. Que llenar el vaso cada noche sea tan natural como respirar. Porque cuando algo se vuelve tan natural como respirar, ya no es esfuerzo, es identidad. Y la identidad es la fuerza más potente de manifestación que existe.